Es una bendición el poder estar aquí. Hoy nos toca limpieza, gracias al Señor. Como dice nuestra pastora, enseñar agradecimiento a la otra iglesia, amén. Compañerismo, enseñar que nos importa, amén. Bueno, hoy hace días estaba hablando yo con el maestro Trini y estábamos meditando en la enseñanza que nos dio el miércoles. Una enseñanza muy bonita. Tengo yo un poquito acerca de eso porque estoy preparando un estudio. ¿Cuántos sabemos que es bueno estudiar la palabra? La palabra es muy buena cuando uno la estudia para uno mismo. Pero si nomás estudiamos la palabra cuando nos toca dar una enseñanza, necesitamos empezar a predicarnos a nosotros mismos más, ¿verdad? Pues es fácil predicarle a la hermana Natalie, pero bueno, quisiera yo dar un poco acerca del carácter. El título de esta prédica significa, o yo le puse, el lugar correcto con una actitud correcta y con un Dios perfecto. Porque el Dios perfecto siempre está ahí. El lugar Él no lo preparó. Pero muchas veces enfocamos todas nuestras fuerzas en otras cosas. Y podemos estar en el lugar donde Dios nos puso, pero no haciendo lo que Él nos llamó a hacer. O si lo estamos haciendo, no tenemos la actitud correcta que Él busca de nosotros. Estamos enfocados en 1001 otras cosas más. Y a veces lidiamos mucho con nosotros mismos. Pero Dios nos creó así. Dios nos hizo a nosotros con emociones. Dios nos dio la esencia que tenemos. Si eres alegre, si eres llorón, si eres callado, si eres problemático, Dios así te hizo. Pero el Señor nos pide que conforme vamos madurando, controlemos nuestras emociones. El carácter no son las emociones, son dos cosas diferentes. Y yo quisiera dar un poquito de eso. Dice, el carácter en el hombre es el conjunto de rasgos psíquicos estables. No estamos hablando de adivinación ni de otras cosas, no. Dice, formados por la unión de temperamento natural y de la crianza que se nos da. Es bien importante la crianza que nosotros le damos a nuestros hijos. Parte de nuestra manera de ser es cómo nos criaron a nosotros. Nuestro temperamento es dado por Dios. Nosotros venimos así, enojón, callado, melancólico, gritón, risa y risa. Todo eso es dado por Dios. Él así nos mandó. Dice, el temperamento y la crianza definen nuestra conducta moral, definen nuestra integridad y acciones triviales o ante situaciones de la vida. Esas son cosas que uno las absorbe, somos como una esponjita. Estamos niños y nuestros papás eran de alguna manera, bueno, nosotros somos afectados por la manera en que ellos eran. Pero llegamos a un momento en la vida en que nosotros somos responsables de nosotros mismos. Ya queda atrás lo de papá y mamá, lo de los abuelos, lo de los tíos, ahora somos nosotros.
los que tenemos que tomar la responsabilidad y tenemos que caminar en madurez emocional y tenemos que ser respetuosos en el trato hacia los demás. Vamos aprendiendo a resolver situaciones en la vida. Amén. Muchas veces cuando nosotros no podemos regular el temperamento. Ahora, ¿con qué se regula el temperamento? Con el carácter. Cuando yo empiezo a llorar y tengo que calmarme, irme a sentar por ahí y decir, ya no, tranquilízate ya pasó, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestro temperamento, no es algo espiritual. Nosotros tenemos esa capacidad porque Dios no dice que el temperamento está en el espíritu, no. Aquí estamos hablando de cosas que son del alma o que son cosas naturales. Amén. Ok. Todos tenemos cierta capacidad de resiliencia y de liderazgo. Dice, incluye perseverancia frente al fracaso, valentía y capacidad de asumir responsabilidad y liderazgo con el ejemplo. El carácter se desarrolla y se fortalece a lo largo de la vida mediante un esfuerzo consciente y la toma de decisiones éticas. Les quiero dice, ¿qué es la identidad? Es el conjunto de rasgos, creencias, valores, experiencias y comportamientos que definen quién es una persona o un grupo, diferenciándolos de los demás. Cuando nosotros platicamos con un chileno, ¿qué decimos? ¿De dónde es? De Chile. No necesita decirnos, porque sabemos cómo hablan los chilenos. Cuando hablamos con una persona de Honduras, ¿de dónde decimos que es? Es cipote, de Honduras. Oh, cipotes son salvadoreños, sí, cierto. Entonces, los mexicanos, pues ellos saben, este es mexicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien, hasta tenemos manera de hablar, que tenemos cierto tipo de creencias, cierto tipo de, celebramos ciertas cosas cada año. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da la identidad en lo natural. Ahora, mira, a veces nosotros, quiero hablar de los componentes y características principales del carácter. Se componen de la emotividad, que significa reacción emocional. ¿Cómo reaccionas a una avispa? ¿Cómo reacciona un hombre a una avispa y una mujer a una avispa? Hay mujeres que le tienen terror a las avispas. Bueno, depende de qué hombre. Sí, hay personas que tienen miedo a los ratones, hay personas que no. Bueno, eso significa la reacción, la emotividad o reacción emocional. Cada quien reacciona diferente a lo mismo, ¿verdad? Y lo dice, actividad. Esa es una necesidad que tenemos de actuar. Resonancia, tiempo de impacto de un suceso. La actividad es cuando uno tiene un problema enfrente, por años, puede ser un problema, una adicción, puede ser un problema con tu esposo, con tu esposa, y sabes que tienes el problema ahí, pero no actúas, te tardas. Hay personas que actúan rápido y ponen límites bien rápido y dicen, ¿sabes qué? Aquí no,
porque aquí tengo la carta del divorcio. Y hay otras personas que no, que después de 10 años, mi abuelita, toda su vida, mi abuelito fue bien malo con ella. Y ella nunca actuó. Nunca. Reaccionaba, pero nunca actuó. Siempre estuvo ahí. Se murió primero ella y mi abuelito ahí está. Entonces, cada quien reacciona de manera diferente frente a un problema. En tiempo, estoy hablando en tiempo. Porque una cosa es cómo reaccionas y otra cosa es en qué tiempo reaccionas. Y luego hay otro, la resonancia, el tiempo de impacto de un suceso. ¿Qué es eso? ¿Cuánto te dura el trauma en la cabeza de lo que te pasó cuando tenías 5 años? A veces uno ya tiene 45 y todavía no lo puede superar. Pero eso es cada quien. Uno tiene que aprender que esas cosas no son espirituales. Esas son cosas que uno mismo tiene que tener orden en su vida. Uno mismo tiene que decir, ok, pero muchas veces caminamos por la vida creyendo que el carácter es lo mismo que liderazgo, que resiliencia, que el trato a los demás, que el temperamento. No tenemos la menor idea qué es la integridad. Entonces, pero si nosotros mismos nos enfocamos en nosotros mismos y decimos, ok, yo tengo cosas dentro de mí que he guardado desde hace mucho tiempo. Ahora, ya es tiempo de que yo las deje ir. ¿Qué me va a ayudar si yo las dejo ir? ¿En qué voy a mejorar si yo dejo ir esas cosas? ¿Qué bien hace para mí? ¿Qué bien le estoy haciendo a mis hijos? ¿Qué mal le estoy haciendo a mis hijos? Porque el futuro de mis hijos depende de mi crianza y del temperamento que Dios le dio. Son dos cosas. Habemos dos personas, que lógico que habemos más, pero estamos hablando como padres. Es Dios y los padres. Aquí no dice que los maestros, ni los amigos, ni nada. Y nosotros decimos, es que los amiguitos. No. Es que nosotros no nos envolvemos lo suficiente y hay otras personas que se meten en el lugar donde nosotros no nos hemos metido. Pero si nosotros estamos bien enfocados y bien metidos en la vida de nuestros hijos van a ser quien Dios quiere que ellos sean. Ahora, como esto, ¿qué es el temperamento natural? Es el conjunto de características innatas, biológicas y genéticas con las que nace una persona determinando su manera instintiva de reaccionar ante el entorno, ante las emociones, y también determina su nivel de actividad. Hay persona que es muy pasiva, hay persona que ahí va, que más o menos, a veces sí, a veces no, y hay otros que los tienes que parar, porque andan corre, y cometen bastantes errores. Pero ¿por qué no paran? Ahora, una de las cosas por las cuales yo me animé a hacer esta pequeña introducción es que esto influye en cómo nosotros vemos la vida. No todos vemos la vida de la misma manera. Todos la vemos diferente. Cada quien percibimos las cosas de una manera diferente. Unos dicen, lo hice adrede, sí lo hizo adrede, me quiso ofender. Otros dicen, se me hace que se equivocó. A lo mejor andaba cansado el hermano, me habló mal. Y reaccionamos bien diferente a la misma situación. Es por causa de nuestra personalidad, es por causa de nuestras emociones. Unos somos melancólicos, otros somos coléricos, otros somos flemáticos, otros somos melancólicos coléricos y otros son las hermanas. Así no se les entiende para nada. Ahora, vamos pensando en esto, vamos a hablar un poquito del jardín del Edén.
vamos a pensar un poquito de cómo es que Dios interactuaba con Adán en el principio. Porque Dios nos hizo así a todos. A Adán no lo hizo diferente. Adán no era un robot. Adán tenía los mismas, todo el chocolate de emociones, todo el licuado que traemos nosotros, pero él no tenía suegra, él no tenía mamá, la mamá no le pegaba con la chancla, ¿verdad? Todos esos traumas los cargamos del hermano Adán para acá. Entonces, la palabra del Señor dice que Dios bajaba al Edén y platicaba con él. Tenían una comunión y había comunicación. Dice la Biblia que Dios le puso tareas a Adán. Le dijo: Adán, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto y esto y esto y esto. La Biblia no registra que Dios le hubiera dicho: la regaste, Adán, le hiciste mal, te voy a rebajar una semana de sueldo, llegaste tarde el día de hoy. Entre Adán y Dios no había ese tipo de problemas. Adán lo que hacía, lo hacía bien. Y la palabra del Señor dice que Dios hizo como un comentario de que no es bueno que Adán esté solo. ¿Qué andaba haciendo el hermano Adán? No sé, pero el Señor fue lo primero que dijo que no estaba bueno. Y Dios hizo un plan. No fue Adán, fue Dios. Adán andaba allá jugando con los animales, poniéndoles nombre, andaba corre y corre, y de repente se durmió y despertó y que pum, apareció la hermana. ¡Wow! Dios no le dijo: Adán, prepárate, hermano, ahorra, porque la hermana va a querer zapatos de tacón, va a querer bolsas, va a querer nada, nomás se la dio. Órale, era el mismo Dios, era el mismo lugar. Dios le dio una compañera, no dice cuánto tiempo, pero las especificaciones o el to-do list o las cosas que ellos tenían que hacer eran diferentes. Ya no eran las mismas tareas que Adán tenía. Les dio otras tareas. Y en esas tareas ya envolvía lo familiar. Ya el Señor ya le dijo: multiplíquense, quiero que gobiernen la tierra, juzguen. La pastora nos lo estaba enseñando. ¿Quién sabe lo que la pastora nos enseñó? 4 cosas. ¿Qué era? Número 1. ¿Verdad? Yo no soy el único. Cambió. Es el mismo Dios, el mismo lugar, diferentes cosas por hacer. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. O al menos yo no he encontrado lo que la Biblia registra. En Génesis 3 es cuando les dice que se pongan a trabajar. No, como les dije, Dios no le criticó el trabajo a Adán, que Dios es perfecto. Si lees tú las cartas o los mensajes que Dios le dio a las 7 iglesias, de todas tuvo algo que decir, pero de Adán en esos días no tuvo nada que decir. Y Adán estaba trabajando, no estaba de vacaciones. Hizo cosas, él tenía trabajos, él tenía tareas que hacer. Y dice la Biblia que Dios llegaba, y yo no creo que Dios no nomás llegaba y le decía: te traje un Gatorade, te traje un agua, te traje unos fritos. No le decía eso el Señor a él. Lo supervisaba. A ver, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿cuántos animales les pusiste nombre? Porque Dios es perfecto. ¿Cuántos sabemos que Dios todo lo sabe? Dios no tiene defecto. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Eso a lo mejor un día se lo vamos a preguntar. Había las mismas reglas, era el mismo Padre, pero las órdenes eran distintas cuando llegó la hermana Eva. Un día la hermana Eva andaba ahí, como todos sabemos, andaba ahí haciendo, ha de haber andado en las tiendas o andaba a saber qué andaba haciendo. Nada bueno andaba haciendo porque la agarraron en la lela, ¿verdad?
Yo no creo que haya sido la primera vez que ellos se encontraron con la serpiente. Yo no creo que la haya tomado de sorpresa y, ay, ¿qué es la serpiente? Yo no creo eso. Pero aprendí yo algo, que la palabra pero es muy importante. Cuando uno está vendiendo algo, tú pones un pero y la gente va a recordar o se va a inclinar a todo lo que digas después del pero. Es cuestión de cómo tú lo enfocas. Y en Génesis le dijo la serpiente, hey, ¿cómo estás? No, pues bien. Y ella dijo, no podemos, podemos comer de todo. El Señor dice que podemos comer de todo árbol frutal, pero, y se enfocó al árbol que no tenía, pero de ese no podemos comer. Entonces ahí se oye como que tienes la necesidad de algo que no tienes. Pero si ella hubiera dicho, no, mira, pensado, oh, la serpiente es bien astuta y me va a querer engañar. ¿Sabes qué? No puedo comer de ese árbol, ni siquiera lo puedo tocar, pero tengo todo lo demás y tengo a Dios. El enfoque hubiera sido distinto, porque cuando tú agarras, lo voy a repetir, cuando agarras clases de cómo tratar con un cliente, lo bueno siempre lo pones después del pero. No puedes poner lo bueno que tú estás vendiendo antes del pero, porque le vas a crear una necesidad de lo que no tiene. Pero si primero le dices lo que no le vas a dar y después dices, pero te voy a limpiar la carpeta y voy a pintarte las orillas de aquí, la persona se queda con lo que le dijiste después del pero. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo poquito que no tenemos, pero no valoramos lo mucho que Dios ya hizo por nosotros y lo mucho que tenemos en Él. A veces nos enfocamos en todo lo que no hemos podido llegar a ser, pero no nos enfocamos de quién es Dios y de dónde Dios nos sacó. Si nos enfocamos en Él y nos enfocamos en lo que Él hizo por nosotros, nuestro agradecimiento, nunca le vamos a estar diciendo, es que tengo que ser agradecido con el Señor. Porque cuando hacemos eso es cuando cambiamos el enfoque, como la hermana Eva. A ellos les afectó el resto de su vida, hasta el día en que Cristo anduvo aquí en la tierra. El enemigo tenía potestad sobre muchas cosas. ¿Por qué? Por causa de que ella se enfocó en lo poquito que no había. Un solo árbol no podían ni tocar ni comer, nomás uno. Yo no sé de qué tamaño haya estado el huerto, pero dice que tiene ríos y luego, nomás imagínate con que el Señor bajara a estar con ellos. Eso es algo que mucha gente, dice la palabra del Señor en Hebreos 11, que muchos de los héroes de la fe vivieron esperando. Y dice que murieron sin obtener las promesas de Dios. Pero ellos siempre en su corazón decían, yo sé que Dios es verdadero. Yo sé que es cierto lo que Él me prometió. Yo sé que un día, si yo no lo veo, mis hijos lo van a ver. ¿Verdad? Ellos no se enfocaban en lo que no había. Ahora, recalcamos la perfección de Dios. Dios es un Dios perfecto. Dios es la fuente de la perfección. Dios es infalible. Dios conoce los tiempos y los caminos. Dios en su naturaleza, Él es santo. Y Él busca tener relación con nosotros, que somos imperfectos. Dios nos perfecciona a través de la gracia, a través de la santificación o la renovación de nuestra mente por medio de la palabra. Ahora, cuando la hermana Eva y el hermano Adán la regaron, ¿cuántos sabemos que nosotros la regamos?
¿verdad? Dios nos saca de problemas todo el tiempo. Hay veces en que nos persiguen por causa del evangelio, por predicar la palabra, pero la mayoría de las veces nos persiguen porque tenemos nosotros la culpa. No porque andábamos como Pablo y Silas predicando en pleno y llegó la policía. No, es porque nos pasamos un rojo, porque traíamos las placas vencidas, porque no le habíamos puesto aseguranza. Siempre es porque no lo merecemos lo que nos pasa. Y andamos, Señor, sácame de esta, ahora sí te prometo ahora sí, Señor, te voy a servir y voy a ir a las naciones y voy a ayudarle a mis pastores. Entonces, cuando Adán y Eva cometieron ese error tan grande, el Señor dijo en San Juan 3:16 y 17: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque Adán y Eva ya lo habían condenado. Adán y Eva ya habían cometido el error, sino para salvarlo por medio de él, o sea, por medio de Cristo. Y luego dice, el que en él cree, o sea, en el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque Adán la regó antes de que Cristo viniera, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Ahora, el Señor vuelve a hacer otro plan perfecto, y ese plan perfecto viene con un plan, es un plan y viene con una estrategia. Son dos cosas muy distintas. Ahora, Dios hace un plan para salvarnos, pero el requisito es que creamos en Él. La paga del pecado es la muerte, dice en Romanos 6:23. El hermano Adán y la hermana Eva nos metieron en este problemón y estamos con el lodo hasta el cuello. Aparte de tener el problema espiritual, que hay una deuda bien grande, muchas veces no podemos gobernarnos ni a nosotros mismos. No podemos gobernar nuestras emociones, no nos podemos quedar callados cuando nos están regañando, o pasa alguien en el carro y nos hace quién sabe cómo, y ahí vamos a pelearnos con el hermano que nos hizo, a ver qué nos dijo. Entonces, o cuando uno no duerme bien, se hace muy corajudo. A mí me pasa cuando no duermo bien por varias semanas, cuando no como bien por varios días, nomás ando haciendo corajes. Tengo que descansar, porque yo mismo me veo que pierdo el control. Y a veces uno tiene que poder entender cuando uno pierde el control y poderse gobernar a uno mismo, poderse uno poner las riendas y decir, tranquilo. Eso no tiene otra vez, no tiene nada que ver con lo espiritual, es natural. A veces somos bien criticones, a veces nomás estamos en el chisme. Eso no es espiritual. Eso está aquí, en el control que uno mismo tiene de uno mismo. A veces come uno bien tarde, a veces uno nomás está viendo la tele, a veces nomás está uno en el teléfono. Entonces, a veces uno mismo no se controla y le echa la culpa a uno al diablo, a las potestades, a los principados, y que me está atacando el diablo. No nos estamos controlando. Son dos cosas completamente distintas, la bronca en las que nos metió el hermano Adán y la vida que nosotros tenemos, y los sentimientos y las emociones y la falta de carácter y la falta de disciplina. Entonces el Señor dijo, aquí hay que pagar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Mandó a Cristo, murió por nosotros. Cristo hizo varias cosas por nosotros. Voy a leer en Colosenses 2:14 y 15. Dice, explica que Jesús, mediante su muerte en la cruz, canceló la deuda de pecado y el acta de decretos, o sea, la ley que nos condenaba, la borró. Y luego dice la Biblia, clavándola en la cruz, la clavó ahí. Además, desarmó
y triunfó públicamente sobre las potestades espirituales del mal, garantizando la victoria definitiva y la liberación total para el creyente. El Señor anuló la ley contra nosotros, porque la ley estaba en contra de nosotros. Nosotros teníamos una deuda espiritual y nuestros pecados y la transgresión o la transgresión de la ley nos hacía culpables ante Dios. Entonces el Señor quitó la ley y Él se puso, Él pagó nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasa con nosotros después de que Cristo vino y pagó esa deuda? ¿Todas las cosas se arreglaron? ¿Nuestro mal carácter se borró? ¿Todos los errores del pasado se acabaron? ¿Nuestras ganas de volver a ir a la cantina se acabaron? No. Nosotros tenemos una deuda que ya fue pagada. Ahora nosotros debemos de comprender y renovar nuestro entendimiento. Mira, dice en primer lugar, cuando el Señor ya pagó por nuestros pecados, nosotros tenemos el derecho de voltear hacia Él y darle: Señor, gracias porque pagaste mis pecados. Yo creo que tú existes. Yo creo que tú hiciste la obra. Yo no voy a pagar a mandas, yo no voy a pagar con ayunos, con oraciones, yo no voy a pagar aprendiéndome la Biblia, yo no voy a pagar siendo bueno, yo no puedo pagar el pecado. Yo vengo a la iglesia por agradecimiento de que Cristo pagó con su muerte mis pecados. Fue el plan de Dios. Dios dijo: yo los voy a salvar. Ahora Cristo viene y nos salva. Dice: para que todo aquel que en Él cree. Dios ama a todo el mundo. Cristo salva nada más al que en Él cree. En este nuevo pacto, no toda la gente es salva. No toda la gente somos hijos, hablando entre comillas, yo soy un hijo de Dios, yo creo en el Señor. Pero no todos son hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros por obras no podemos agradar a Dios. Hay una sola cosa que desagrada a Dios, y es la falta de fe. Dice la palabra del Señor en Efesios: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Efesios 2:8. Dios 2:7 y 8, ¿verdad? It was 2:7 and 8. Cuando nosotros recibimos el perdón de pecados y por fe, agradecidos por el sacrificio que Dios hizo, y creemos en que somos muertos al pecado y resucitados con Él, nosotros no luchamos para alcanzar el cielo. Nuestra lucha no es esa. Nuestra lucha es para creer que estamos muertos al pecado y resucitados con Cristo Jesús. Esa es nuestra verdadera lucha. A veces nosotros no creemos que somos verdaderos hijos de Dios. A veces creemos: ya estuvo, ya se me hace que ya cansé a Dios, va a caer fuego y me va a asesinar Dios porque la volví a regar otra vez. Ya, me equivoqué. Yo no soy digno de ti, Señor. Y Dios no es así. Dios no nos da permiso de vivir en pecado, pero Él es nuestro Padre perfecto. Él pagó nuestros pecados y en la posición de hijos es que nosotros seguimos caminando. Somos hijos de Dios, somos imperfectos, pero vamos camino a la meta. La palabra del Señor dice que nunca, en 2, 8 y 9, dice que en Efesios, nunca por obras, nunca vamos a llenar a Dios.
Nunca va a ser de que, es que hoy limpié o hice o le ayudé al pastor o pagué esta penitencia o hice esto. Nunca. Eso nunca nos va a hacer a que merezcamos algo de parte de Dios. Todo lo que tenemos de parte de Él no lo merecemos, pero lo tenemos. Tenemos que disfrutar el ser hijos de Dios. Ahora, dice en 1 Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. A veces, como la pastora nos decía, a veces nos enfocamos en que Dios sane el cuerpo, que nos bendiga, que nos ayude a comprarle llantas nuevas al carro. Se me quebró el vidrio de enfrente. Señor, ayúdame, bendíceme, Padre. Señor, quiero estar en la tierra prometida. Y le llamamos a la tierra prometida, no sé, alguna bendición que necesitamos. Y todos necesitamos que Dios nos bendiga. Todos necesitamos llantas nuevas en el carro. Todos necesitamos repararle algo a nuestro carro. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que podamos funcionar como hijos activos de Dios, y que el enemigo no nos engañe y nos haga creer que estamos en una lucha y en una guerra para que todos los días nos merezcamos ser hijos de Dios. Nosotros nunca vamos a merecer ser hijos de Dios, pero Dios así lo escogió en este pacto y somos sus hijos. Y esa es la envidia que el diablo nos tiene, que él cometió un solo pecado en la eternidad, un solo pecado, y nomás lo pensó. Y nosotros aquí en lo terrenal hemos cometido infinidad de errores. Levante la mano el que nunca ha cometido un error. Yo creo que todos hemos cometido errores. Yo creo que todos hemos cometido muchísimos errores. Hemos estado en lugares que nos daría pena que decir, no, bueno, ya pasó. Bueno, el Señor así trata con nosotros. El Señor dijo en su palabra: hey, venir y estemos a cuentas. Dice: si sus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Así de sencillo. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, no como la hermana Eva, que se enfocó en un solo árbol que Dios no le dio. A veces nosotros nos enfocamos y nos peleamos con Dios por algunas cosas que Él no nos ha dado, pero deberíamos decirle: gracias por la salvación, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu amor. La fe no va a ser necesaria en el cielo, ni los milagros no van a ser necesarios en el cielo, ni el conocimiento va a ser necesario en el cielo. Allá lo vamos a tener todo, pero el amor sí. Allá sí va a haber amor. Allá sí, porque Dios es el amor. A veces nosotros no caminamos en amor. A veces caminamos en desespero, en enojo, en desilusión, en apuro. Pues aquí, ¿quién no camina en apuro? A veces andamos bien frustrados y no sabemos descansar en Dios. No podemos, desde nuestra posición de hijos de Dios, porque esa posición el diablo no nos la puede quitar. Nadie nos puede quitar esa posición de hijos que Dios nos dio. Dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es todo. Es todo. Si tú y yo creemos en el Señor, somos sus hijos. Y si somos sus hijos, la palabra del Señor dice que estamos muertos al pecado y vivimos juntamente con Él. Un muerto, con todo respeto, tú le ofreces una hamburguesa, no la agarra. Tú le das un cigarro, no se lo va a fumar. Le das una cerveza, no se la va a tomar. Le das una patada, lo quieres hacer enojar, no se va a enojar.
Si trae una cadena, se la vas a robar y no te va a decir nada. Le dices, vamos a tomar allá con los amigos, no va a ir. Pero a veces nosotros como hijos de Dios, la palabra nos enseña que estamos muertos al pecado con Él, morimos con Él, pero andamos buscando a ver en qué pecado irnos a tirar de cabeza. Nadie nos invita, nosotros solo vamos y nos aventamos como si fuera un clavado. No ocupa a nadie. Por eso es que yo te hablaba al principio que muchas veces no es ni el diablo ni los amigos, somos nosotros solos. Nosotros andamos buscando, ¿con quién voy? ¿Qué hago? Y los amigos dicen, ya llegó ya se está portando mal. Y si empieza a tomar, no, nomás lo anda regando, no lo invites, dile que ya nos vamos. Dile que ya nos vamos. Y nosotros bien volados. Entonces, no es el enemigo, ni la tentación, somos nosotros mismos muchas veces, que no podemos controlarnos a nosotros mismos. Quiero que el enfoque de este pequeño estudio era lo que el Señor hizo por nosotros, no lo hace responsable de lo que nosotros vamos a hacer con lo que Él hizo, o cómo vamos a responder a lo que Él hizo, porque Dios es perfecto. Dios nos tiene donde nos quiere tener, pero lo que nos debemos de preguntar es que si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, si yo me estoy portando a la altura de como yo me tengo que portar, si yo estoy respetando lo que Dios me dio. Vamos a ponernos de pie. Quiero que cierre sus ojos. Vamos a orar. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, gracias por su sangre, gracias por este pacto en el que estamos. Muchas gracias porque usted es perfecto, porque usted es poderoso, porque no hay quien como usted, Señor. Tú eres el Dios de toda gracia. Señor, tú nos llamaste, tuya es la gloria. Tú hiciste el sacrificio por nosotros. Nosotros somos salvos gracias a ti. Muchas gracias, Señor, porque tú nos perfeccionas, porque tú nos afirmas, porque tú nos fortaleces, porque tú nos estableces. Señor, ayúdanos a no zafarnos del padecimiento o del proceso en el que nos tienes. Que podamos ser agradecidos, Señor, con lo que tú ya hiciste, y que no seamos ingratos, que no queremos todo el tiempo estarte obligando a que nos des más y más y más, o que no queramos estar en una lucha interminable de merecer la salvación, de luchar contra una tentación un tiempo y luego otro tiempo caer, y luego después estar arrepentidos por unos meses, y luego cuando tú nos estás levantando de repente volverla a regar. Señor, ayúdanos a no estar en ese proceso tan cansado. Yo te lo suplico, Señor, que podamos crecer, que podamos entender lo que estás haciendo, que seamos responsables con lo que nos has dado, que podamos ser responsables con nuestros hijos, que podamos gobernarnos a nosotros mismos. Tu palabra dice que tú tienes en más estima al que se gobierna a sí mismo que al que conquista una ciudad entera. Señor, muchas gracias. Gracias por este servicio, gracias por nuestros pastores, gracias por nuestros apóstoles, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios los bendiga.
Siento tu presencia en mí y volaré hasta que vuelvas. Y volaré hasta que salga el sol. Y volaré hasta que tú te quedes con mi amor. Y volaré hasta tocar tu corazón. Oh, 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 oh. Parece que ha llegado el tiempo en que todo florecerá. Tus caminos son más altos que los míos y eso me hace gritar, Dios.